Bueno, en este video vamos a mirar una forma también de hallar máximos y mínimos, pero teniendo en cuenta que hay una restricción, ¿no? Que hay una restricción. Acá ahorita les explico entonces allá esa gráfica y les comparto un recurso de GeoGebra. Entonces tenemos que los multiplicadores de Lagrange, entonces este es el teorema de Lagrange, que dice que suponga que tengo una función, en este caso es la función, es la gráfica de esta superficie, ¿sí? Esa superficie, y entonces dice que tiene un extremo en el punto x sub 0 y sub 0, sobre la gráfica de la ecuación g de x igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ese punto, ¿cuál sería? Entonces, miren que lo voy a explicar allá primero y luego para que entendamos esta parte. Yo tengo esta superficie, la superficie con el color rojo, y esta curva en el plano XY es la curva G de XY igual a 0. Esa es una curva en XY que si la llevo hacia arriba es como un cilindro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa curva va a ser la restricción. O sea, necesito puntos, ¿cierto?, de la superficie que cumplan, que al reemplazarlos en esta función me den 0. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al llevar esa curva hacia arriba, corta a la superficie en esta curva, ¿ven? En esta curva que me quedó acá, que es esta. En esa curva. ¿Sí? Cuando la llevamos hacia arriba, corta esa superficie formando esa curva. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a encontrar de esa curva que me quedó acá, cuál es el valor mayor de z y el valor menor de z. ¿Sí? En ese caso, el valor mayor de z, de acuerdo a la gráfica, sería este. ¿Sí? Y miren qué es lo que está pasando. ¿Esto qué es? Esto es una curva de nivel. Entonces, cuando yo corto con la curva de nivel igual a C1, allá, esa curva de nivel me queda desde acá hasta acá. Es como una curva de nivel así. Esa curva de nivel la proyecto y miren lo que me da acá, la roja. Esa sería la curva de nivel. Y esta es la función g de x igual a 0. Miren el máximo, ¿dónde está? El máximo está acá en este punto. Ese sería x0 y y0. ¿Sí? ¿Y qué pasa en ese máximo? ¿Qué pasa ahí en el máximo? Resulta que miremos que la restricción, que es esta, ¿cierto? En ese punto es tangente con esta curva de nivel. Y si son tangentes, es porque los dos vectores, los vectores gradientes, porque acuérdense que el vector gradiente es perpendicular a la curva, entonces los dos vectores gradientes son perpendiculares en ese punto, perdón, son paralelos. En ese punto, los dos vectores son paralelos. Yo podría decir, por ejemplo, que este vector es el gradiente de G y que este vector es el gradiente de F. ¿Sí? Para que sean tangentes las dos curvas, en ese punto los dos vectores deben ser paralelos. Y si son paralelos es porque ¿qué? Porque el uno es múltiplo del otro. Luego existe un lambda, ¿cierto? Existe un lambda, una constante diferente de 0, de tal forma que se cumple esto, que el gradiente de F es igual a lambda por el gradiente de G. Para que los dos vectores sean paralelos, debe haber un lambda, de tal forma que los dos entonces son múltiplos, ¿cierto? Con ese lambda diferente de 0. Entonces, ese sería un punto clave, o sea, un punto, llamemos un punto crítico.
y buscamos otros puntos que cumplan eso. Y entonces, por ejemplo, en este también lo cumple. En ese también lo cumple, porque yo llego y encuentro esta curva de nivel, y esa curva de nivel, miren que toca al punto mínimo. En ese caso, pues sería el punto mínimo. Y esa curva de nivel, esa curva de nivel sería como esto. Ah, perdón. La curva de nivel no sería ahí. La curva de nivel sería desde acá, ¿cierto? Hasta por allá, porque es un plano que corta la superficie, y entonces la curva de nivel sería esto. Entonces esa curva de nivel sería más o menos así. Y va más allá. Por allá, entonces esa sería la curva de nivel. Esta curva de nivel sería f de xy igual a C2. Pero miren qué es lo que pasa, que en este punto, aquí sucede lo mismo. En ese punto, los dos vectores, ¿cierto? Las dos curvas son tangentes, luego los dos vectores, los vectores gradientes, tanto de G como de F, también son paralelos. Luego también se cumple eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí voy a encontrar otro punto. Y así puedo encontrar varios puntos. Y al final, pues miramos que el máximo, pues es el mayor Z de todos, o sea, el mayor que me dé aquí al reemplazarlo, y el mínimo es el que me dé menor, ¿sí? Eso sería entonces el teorema de Lagrange, que es lo que dice acá, ¿sí? Entonces, que al final lo que tenemos que igualar es los dos gradientes, pero multiplicados por un lambda. A la restricción la vamos a multiplicar por un lambda, que quiere decir que los dos vectores son paralelos, ¿no? Los dos vectores son paralelos, ¿por qué? Porque las dos curvas son tangentes. Entonces acá les voy a compartir algo. Entonces vamos a mirar acá este recurso, y aquí, por ejemplo, me está diciendo, acá me dice que la función es x a la 2 más 2y a la 2, que tenemos este paraboloide, ¿no? X a la 2 más y a la 2, más 2y a la 2. Y la curva, la restricción es que x a la 2 más y a la 2 sea igual a 4. X a la 2 más y a la 2 sea igual a 4. Entonces, x a la 2 más y a la 2 sea igual a 4 es la restricción, y la función es x a la 2 más 2y a la 2, o sea, este paraboloide. Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando cogemos acá, esta roja, esto que está aquí de rojo, es la restricción, o sea, esa es G. Esa es G. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a coger este punto y empiezo a moverlo a lo largo de G? Entonces, miren los dos vectores gradientes. ¿Sí ven? Este es el vector gradiente de la G, o sea, de la curva roja. Y este es el gradiente de la función. Entonces, podemos ver acá, miren, ahí a medida que yo voy pasando allá, vamos completando allá la curva, miren, en el otro lado. Y miren qué pasó acá. Acá los dos vectores son paralelos, vean. Entonces, son paralelos. Entonces, miren que ahí, ¿qué está pasando? Ahí es un extremo. Parece que ahí es un mínimo. Vamos a seguir. Porque puede ser que haya otro que sea menor que ese, ¿no? Entonces, si seguimos haciendo, coger el punto otra vez y seguimos. Miren, aquí le vamos dando la vuelta. Entonces, miren que acá otra vez los dos vectores son paralelos. Miren que aquí es como si hubiera también un extremo. Y seguimos. Y por aquí hay otro. Entonces, ahí está el otro extremo. Entonces, lo que pasa es que tiene esos 4 puntos críticos, porque aquí hay otro, vean. Aquí hay otro, vean. Aquí arriba. Entonces, tendríamos esos
tendríamos esos 4 puntos, ¿sí? Aunque por simetría parece que entonces tenemos en estos 2 puntos que tenemos acá está el máximo y en estos 2 puntos está el mínimo. Pero miren que la restricción, que es la que tengo aquí, la curva roja, entonces cuando la llevo hacia arriba, corta el paraboloide y se forma esa curva que está aquí de verde, ¿sí? Y entonces en esos 4 puntos, en este por allá atrás, en este y en este, fue donde sucedió acá en el plano que los gradientes fueron paralelos. ¿Ven? Entonces, de esa forma es que vamos a utilizar los multiplicadores entonces de Lagrange. Bueno, entonces tenemos este ejemplo. Primero vamos a encontrar los extremos con restricciones de la función. Entonces esta es la función y esta es la restricción. ¿Sí? Esta es la restricción. O sea que esta sería, podríamos decir que g de xy es x a la 2 más y a la 2 menos 10. Esa es la restricción. Y la función es esta, ¿no? Entonces, listo. ¿Es qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el proceso? Entonces, el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g. Acordémonos que el gradiente no puede ser 0, porque 2 vectores son paralelos si el uno es múltiplo del otro, entonces se multiplica por una constante diferente de 0. Entonces, primero esto, que los gradientes se cumplen esto y que además los puntos están en esta restricción. Entonces, tendríamos, primero, para que los gradientes sean iguales, los gradientes sean múltiplos, entonces el gradiente de acá, o sea, la derivada de acá respecto a x, que sería 16x menos 8y, debe ser igual a la derivada de g respecto a x por lambda. O sea que me queda lambda por 2x. Segundo, la derivada respecto a y de la función, que es menos 8x más 4y, debe ser igual a la derivada de g respecto a y, que es 2y por lambda. ¿Sí? Y tercero, porque miren que ahí tendríamos 3 incógnitas, x, y y lambda. Luego necesito otra ecuación. Y la otra ecuación, pues, es la restricción. Necesito que cumpla también la restricción. Entonces, con esto voy a encontrar todos los valores posibles, o sea, los puntos posibles que cumplan eso. Y luego buscamos cuál de todos me da el mayor y cuál de todos me da el menor. En otras palabras, es como buscar la curva de nivel de acá que esté más alta y la curva de nivel que esté más baja. ¿Sí? Eso es lo que hacemos acá. Entonces, listo. Si cogemos estas dos ecuaciones, miren que estas son muy parecidas, 16 menos 8, menos 8 más 4. Si hacemos reducción entre estas dos, hay diferentes formas de resolverla, pero acá podemos ver esa, ¿no? Que estas dos, si yo la de abajo la multiplico por 2, se van a cancelar cuando sumo la primera y la segunda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, escribimos la de arriba, 16x menos 8y igual a, bueno, voy a escribirlo acá, 2 lambda x. Y a esta la multiplico por 2. Entonces, si esto lo multiplico por 2, me da menos 16x. Aquí me queda más 8y. Y esta me queda 2 por 2, 4. 4 lambda y. Entonces, miren que esto me da 0. Y acá me quedaría, entonces podemos acá inclusive sacar factor común 2 lambda. Entonces, 2 lambda, ¿cierto? 2 lambda que multiplica a x menos 2y. O sea que me queda que 0 es igual a esto. ¿Sí? Y vamos a escribir acá. 2 lambda por x menos 2y es igual a 0. Vamos a mirar qué puedo encontrar de ahí, ¿no? Entonces ya sabemos que para que esto de 0, o esto es 0 o esto es 0, pero lambda no puede ser 0, porque ya dijimos que el multiplicador nunca es 0. Entonces esto sería 0.
Es x menos 2y es 0, de donde sacamos que x es igual a 2y. Y si x es igual a 2y, lo reemplazamos en la tercera ecuación, que es la restricción, y ahí ya podemos encontrar algún valor. Entonces tendríamos x a la 2 más y a la 2 es igual a 10, o sea que 2y a la 2 más y a la 2 es igual a 10. Si resolvemos eso me daría 4y a la 2 más y a la 2 igual a 10. Entonces y a la 2 es igual a 2. Entonces y, ¿qué sería? Más o menos raíz de 2. Y si y vale más o menos raíz de 2, entonces diríamos, cuando y vale raíz de 2, entonces el primer punto, ¿cuál sería? Si y vale raíz de 2, entonces la x sería 2y, o sea, 2 raíz de 2. Y el segundo punto sería cuando y vale menos raíz de 2. Entonces la x sería 2 por y, o sea, menos 2 raíz de 2. Entonces miren que encontré dos puntos. Como encontré 2 puntos, voy a reemplazar los 2 puntos en la función, a ver si me dan diferentes. Si me dan diferentes, uno es el máximo y el otro es el mínimo. Entonces, vamos a mirar cuando encuentro, a hallar los 2 puntos en la función, que es esta función, ¿no? Entonces, esa función, por ejemplo, si reemplazo 2 raíz de 2 y raíz de 2, entonces me queda 8x al cuadrado menos 8 por x por y más 2 por y al cuadrado. Entonces, f, 2 raíz de 2 me da. Aquí me quedaría raíz de 2 al cuadrado a 2 por 4, 8 por 8, 64, por este lado. Acá me da raíz de 2 por raíz de 2 da 2, por 2, 4, por 8, 32. Y aquí 2 al cuadrado da, aquí me daría 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces 64 más 4 menos 32. ¿Sí? Entonces eso me daría 36. Listo. 36. Y ahora con el otro punto. Entonces cuando reemplazo el otro punto, miren que la diferencia es que lleva menos. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 8. Pero miren que este menos al cuadrado se va a ir. Entonces me va a dar lo mismo que acá 64. Acá, ¿qué pasa? Acá también, este menos con este menos me va a dar más, y entonces de todas formas me va a dar este menos 32. Y en el otro también me va a pasar lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que este también me da lo mismo. Este también me da 36. 36. Entonces no podemos decir si es máximo o mínimo porque no me dan diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Entonces, vamos a mirar acá, borrar acá. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un punto de la restricción. Un punto que cumpla la restricción. ¿Sí? Porque ya estamos seguros que en estos puntos, ¿cierto? Están los extremos relativos y que en ese caso es 36, el extremo relativo, pero no sabemos si es máximo o mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un punto arbitrario de la restricción, o sea, un punto que cumpla esto. Y un punto que cumpla eso, un punto de la restricción, un punto arbitrario que cumpla eso, puede ser si, por ejemplo, y vale 0. Entonces, si y vale 0, x vale, podemos decir que x vale la raíz de 10. ¿Sí? Porque raíz de 10 al cuadrado da 10, más 0 da 10. Entonces, ese punto arbitrario voy a colocarlo raíz de 10,0. ¿Y qué hago con ese punto? Lo reemplazo en la función. Y si lo reemplazo en la función me daría 8
raíz de 10 al cuadrado menos 8 por la raíz de 10 por 0 más 2 por 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con esa función? Que con ese punto, esto me da 10 por 8, 80. Este punto, este valor es mayor que esos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este valor es el mínimo. Entonces, el mínimo, ¿sí?, de F es 36. Ojo, en la restricción, ¿no? En la restricción. El mínimo de F es 36 en la restricción. O sea, ese es el mínimo. ¿Y se da en cuáles puntos? En este punto y en este punto se da el mínimo, que es 36. ¿Por qué? Porque encontré uno que es mayor. Entonces, listo, ese es el mínimo. Entonces, no, inclusive podemos decir que entonces en esa restricción, esa función no tiene máximo, tiene mínimo, que es 36. Máximo no tiene. Bueno, tenemos ahora este ejercicio que es de una función de 3 variables y la restricción pues también es una restricción. Acá tenemos g de x y z, donde x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es igual a 9. Es lo mismo. Entonces vamos a hacer que el gradiente de f sea igual a lambda por el gradiente de g. Entonces primero, el gradiente. Entonces primero, acuérdense que el gradiente es el vector, ¿no? Componente en i, en j y en k. Y esas componentes son las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial es 8x y a la 2 z a la 2 igual a lambda por 2x. Segundo, la derivada ahora respecto a y, 8x a la 2y, z a la 2 igual a lambda por 2y. Y tercero, 8x a la 2, y a la 2, z igual a lambda, ¿cierto? Por 2z. ¿Sí? Y por último, la restricción. Porque miren que ahí tenemos 4 variables, entonces son 4 ecuaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hallar ahí? ¿Cómo hacemos para relacionar una con otra? Entonces, podemos ver que si yo a la primera la multiplico por x y a la segunda la multiplico por y, las dos quedan iguales. Entonces, puedo hacer igualación acá. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Entonces, la primera, si la multiplico la primera por x me da 8x a la 2, y a la 2, z a la 2, ¿sí? A multiplicar por x, pero acá también se multiplica por x, y entonces me queda 2 lambda x a la 2. Y la segunda la multiplico por y me da 8x a la 2, y a la 2, z a la 2, que aquí le falta la y, y entonces aquí me queda también 2 lambda y a la 2. Y cuando hacemos igualación, porque este es igual a este, entonces este es igual a este, ¿sí? Entonces podemos decir que 2 lambda x a la 2 es igual a 2 lambda y a la 2. Entonces 2 con 2 se cancela. Como lambda no puede ser 0, se pueden cancelar. Y entonces tendríamos que x a la 2 es igual a y a la 2. Pero como x, y y z son mayores que 0, entonces hay que tomar los que son iguales sin necesidad de colocar que x es igual a más o menos y. ¿Por qué? Porque ambos deben ser positivos. Entonces, de una vez, x es igual a y. Y podemos hacer lo mismo con la segunda y la tercera, y entonces tenemos que y es igual a z. O la primera y la tercera, y diríamos que x es igual a z, ¿cierto? Entonces, x también es igual a z. Cuando hacemos la primera con la tercera. Y si todas son iguales, entonces miren cómo quedó fácil el ejercicio. Si todas son iguales, reemplazando en la restricción, todo en función de x, les daríamos que 3x a la 2 es igual a 9, entonces x sería la raíz de 3, porque 9 sobre 3 y luego raíz cuadrada positiva, no podemos colocar más o menos porque aquí me dicen que sea positivo. Y entonces si x es igual a 3, podríamos decir que el punto es raíz de 3
raíz de 3 y raíz de 3. Y evaluamos ese punto en la función. Evaluamos ese punto en la función. Aquí me dan los tres iguales porque X, Y y Z son iguales. Entonces, al evaluar ese punto en la función, ¿qué es esto? Se me daría 4 raíz de 3 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? Aquí da 27 por 4, 108. Listo. Entonces daría 108, pero ese no sabemos si es máximo o mínimo. Y no tenemos otro punto para evaluarlo. Pero yo me puedo inventar un punto de acá. O sea, un punto arbitrario, pero debe cumplir esto, ¿no? Y debe cumplir que la suma de los cuadrados de 9. Entonces, ¿cómo me puedo inventar un punto? Pues dándole valores a X y a Y. Entonces, yo puedo colocar que el punto arbitrario es 1, 1, 1, 1, y aquí sería raíz de 7. ¿Sí? 1, 1, daría 2, 9 menos 2 da 7, raíz de 7. Y entonces la función con ese punto arbitrario, la función daría 4, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado y raíz de 7 al cuadrado. Entonces daría 7 por 4, 28. Entonces, ¿qué pasa? Este es el máximo. Entonces, la función, ¿sí? El máximo o el valor máximo de la función es 108 en la restricción. El valor máximo de f es 108, ¿sí? En esa restricción. Bueno, vamos a hacer este problemita. Dice, encuentre el área máxima de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es 4. Entonces, encuentre el área máxima. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que identificar cuál es la función y la restricción. La función es el área máxima. Entonces, el área de un triángulo rectángulo, si este es Y y este es X, entonces el área es X por Y sobre 2. Esa sería la función. Y el perímetro, que es la restricción, el perímetro es X más Y más la hipotenusa. Y la hipotenusa es la raíz cuadrada. Entonces queda X más Y más la hipotenusa. Pero la restricción me dice que eso es igual a 4. Entonces, esta es la restricción, vean. Esa es la restricción. ¿Sí? Y esta es la función. Entonces, tenemos que identificar cuál es la función y cuál es la restricción. ¿Sí? Y entonces hacemos el área derivada respecto a X igual a la derivada respecto a X de acá. O sea, gradiente del área igual a lambda por el gradiente del perímetro. Entonces, primero, les daría Y medios es igual a lambda, que multiplica la derivada respecto a X es 1, la derivada de Y es 0, y aquí la derivada es X sobre la raíz. ¿Sí? Porque es 1 sobre 2 veces la raíz por la interna. Segunda ecuación, la derivada respecto a Y del área, y la derivada respecto a Y de acá, entonces sería, esto es 0, entonces 1, también lambda, por 1 más Y sobre la derivada. Esto es una Y, ¿no? Y tercera ecuación sería la restricción. Listo. Ahora vamos a mirar qué podemos hacer para igualar, ¿no? Por ejemplo, la primera ecuación, si la multiplico por X, aquí me queda aquí Y medios, y esta por Y, me queda aquí Y medios, entonces me queda este igual a este, pero esta multiplicada por X, ¿no? Y esta, si yo la multiplico por X, me queda lambda X más X a la 2 sobre la raíz. ¿Sí?
igual, y esta la multipliqué por y para que me dieran igual y las pudiera hacer una igualación. Entonces, al multiplicar esta por y me queda lambda por y más y cuadrado sobre la raíz. Tendríamos eso. ¿Sí? Lambda, como es diferente de 1, de 0, perdón, se puede cancelar. Lambda se cancela. Y entonces me queda eso. X más X al cuadrado sobre la raíz, Y más Y cuadrado sobre la raíz. Entonces vamos a mirar qué podemos hacer ahí para relacionar a X y a Y. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que la raíz, ¿sí? Miren, de acá de la tercera ecuación, yo puedo decir que la raíz es 4 menos X menos Y. Despejando. Y voy a reemplazar acá. A ver después hallando como un denominador qué se puede hacer, ¿no? Para quitar esa raíz que no me queda más, es más fácil trabajar sin la raíz. Entonces, la primera parte me quedaría X más X a la 2 sobre 4 menos X menos y Y más Y a la 2 sobre 4 menos X menos Y. Vamos a convertirla como un denominador acá y allá, para poder cancelar 4 menos X menos Y. Entonces acá me queda 4X menos X a la 2 menos XY más X a la 2. Y en el otro lado me quedaría 4Y menos XY menos Y a la 2 más Y a la 2. ¿Sí? Este denominador que es 4 menos X menos y aquí 4 menos X menos Y, eso se pueden cancelar. Esos dos denominadores, porque pasa a multiplicar y se cancelan. Y entonces miremos a ver qué vamos, miren. Este menos X a la 2 con X a la 2 se va. Y este menos Y a la 2 más Y a la 2 se va. Y este menos XY, si lo paso para allá me queda más XY. Entonces se van también, vean. Y entonces al final me queda que 4X es igual a 4Y. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que ese triángulo es un triángulo, además de ser rectángulo, de ser un triángulo rectángulo, también es isósceles, porque estos dos lados son iguales. Pero bueno, ya tengo la relación entre X y Y que son iguales, entonces debo utilizar la restricción para hallar el valor de una de las variables. Entonces, otra vez en la restricción, entonces sería X más X más X a la 2 más X a la 2 es igual a 4. ¿Sí? Aquí reemplazamos X más X porque la Y es igual a X y aquí igual. Entonces acá nos daría 2X más raíz de 2X igual a 4. Ya podemos encontrar el valor de X, que sería 4 sobre 2 más raíz de 2X, más raíz de 2. Sacamos factor común. Y entonces la Y también sería 4 sobre 2 más raíz de 2. Pero me dicen que ese es el área máxima. ¿Cómo estoy seguro que de verdad con estos valores me da el área máxima? Primero encontremos el área máxima. Entonces el área sería reemplazar esos dos valores en el área. ¿Sí? Y sería X por Y sobre 2. Si yo multiplico estos dos, 4 por 4, 16 sobre 2 da 8 y el de abajo me queda al cuadrado, entonces me daría 8 sobre 2 más raíz de 2 al cuadrado. Esa sería el área, porque sería X por Y sobre 2. 4 por 4, 16. Sobre 2 da 8. Y abajo este por este me queda al cuadrado. Si eso lo encontramos en la calculadora, entonces necesitamos encontrar eso en la calculadora para aproximar, ¿no? El área, ¿cuánto sería eso aproximadamente? Entonces, acá vamos a colocar 2 más
la raíz de 2 y eso sería entonces aproximadamente el área, sería aproximadamente 0,69. ¿Sí? Listo. ¿Cómo sabemos que ese es el área máxima? Entonces, ¿cómo sabemos que esa es el área máxima? Entonces, vamos acá otra vez. Volvemos a hacer lo que hemos hecho en los otros ejercicios. Voy a encontrar un punto arbitrario que cumpla con la restricción. Por la restricción. X más Y más la raíz debe ser igual a 4. Entonces, un punto arbitrario que cumpla con la restricción. ¿Sí? Y ese punto, pues, puede ser cuando X vale 1. ¿Cuánto vale la Y? Entonces, si aquí despejamos la Y, ¿sí? Aquí sería, reemplazando el 1 me da 1 acá, entonces lo paso para allá y me da 3. Entonces me daría Y más la raíz de 1 más Y cuadrado igual a 3, ¿no? Estoy reemplazando la X por 1. Entonces, si aquí vale 1, paso para acá y ahí es 3. Y aquí la X da por 1, la reemplazo por 1. Entonces voy a hallar el valor de Y. Ya sé que X vale 1 y necesito encontrar el valor de Y para que se cumpla que el perímetro me da 4. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de Y? Entonces, 1 más Y a la 2 igual a 3 menos Y. Le damos al cuadrado en ambos lados. 1 más Y a la 2 igual a 9 menos 6Y más Y a la 2. ¿Sí? Y estos dos se van a cancelar. Y entonces tendríamos que 6Y, lo paso para acá, y el 1 lo paso allá al otro lado a restar, me da 8. Luego Y es igual a 4 tercios. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 4 tercios. Con ese punto, perdón, con esas medidas de X y Y, el perímetro me sigue dando 4. Pero voy a hallar el área con esto. Ahora sí voy a hallar el área con 1, 4 tercios. Y el área sería 1 por 4 tercios sobre 2. Que sería 2 tercios. Esa sería el área, ¿no? Esa sería el área con esos valores de ese triángulo. ¿Sí? 1 por 4, 4 sobre 2 da 2 tercios. 2 tercios, que es aproximadamente 0,67. Exactamente es 0,666666. Sí, pero aproximémoslo a 0,67. Miren que esta área es máxima, es mayor. Luego el área máxima es esta. Entonces, el área máxima es, entonces, 8 sobre 2 más raíz de 2 al cuadrado. Esa sería el área máxima. Tienen que me dicen encuentre el área máxima. Entonces, ese es el área máxima. Ahí tenemos entonces, ¿qué me da máxima? Porque busqué otro punto arbitrario y con el otro punto me da menor.